Adelante, hermana. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Padre bendito, venimos en esta noche con agradecimiento por un día más que nos das de vida, con agradecimiento por cada hermano que está conectado, donde sea que esté en su casa. Agradecimiento porque lo han hecho prioridad de entrar para poder aprender un poco más de tu palabra. Gracias por los que aún están para conectarse. Y gracias, Señor amado, por los que estuvieron el domingo en el servicio. Gracias por cada uno de nuestros familiares que nos están escuchando o nos están viendo. Te agradezco, Señor, por un día más de estudio que vamos a tener este día. Permite que nuestras mentes estén bloqueadas de cualquier otra distracción y que estemos 100% concentrados en lo más importante que es aprender de tu palabra. Ayuda, Padre, para que también no nada más lo escuchemos, sino que lo entendamos y lo más importante, que lo pongamos en práctica. Gracias por la palabra que vas a traer a esta noche. Gracias por los labios de nuestro pastor que se van a abrir para hablar y enseñarnos de tu palabra. Gracias por su esposa de él. Gracias por la vida de nuestro pastor, Padre. Y por favor sigue lo bendiciendo por mucho tiempo más, porque nos fascina la forma en que él enseña tu palabra. Te pido, Señor amado, que cuando terminemos de escuchar la palabra y de aprender la lección, que mañana que seamos diferentes a lo que somos hasta este momento. Te pido que nos ayudes a clarificar nuestros pensamientos, nuestra mente, para poder retener lo que viene para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por lo que vamos a aprender. Gracias por lo que vamos a estar entendiendo. Y gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias por una semana más. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues mis hermanos, vamos a hacer un pequeñito resumen antes de ir a la última sección de este tema. Estamos en la página 27, casi al final. Vamos a comenzar a estudiar hoy el peligro de la apostasía. Pero antes quisiera que hagamos un resumen, porque lo más importante de todo esto es que todo lo que hemos venido estudiando podamos aplicarlo. Si no estamos haciendo esto, sencillamente no le estamos sacando el verdadero provecho. Entonces, hay 4 cosas. Ustedes saben que hay 10 recomendaciones acá de cómo escudriñar la Biblia, pero hay 4 que son imprescindibles. Hay 4 que debemos aprendernos de memoria porque son imprescindibles en nuestra vida y para nuestro crecimiento espiritual. La primera de ellas es, antes de estudiar la palabra de Dios, debemos orar para pedirle al Señor que nos dé sabiduría sobre su palabra. No es que si usted comienza a leer la Biblia primero
y luego ora es pecado, no es pecado, no es malo, pero es más provechoso si nosotros oramos y le pedimos al Señor que nos dé esa sabiduría. Luego de esto debemos leer despacio. Nunca lean la Biblia como una revista, como un periódico, como un anuncio. No, la Biblia se lee despacio, meditando las palabras. Luego de leer van a surgir preguntas, porque hay palabras que tal vez no entendemos, aunque sean en español, hay palabras que no entendemos y debemos anotarlas para investigar qué significa. Así que ese es el tercer paso, y el cuarto paso ya lo mencioné: hacer una investigación. ¿Qué dice este texto? Hay cosas aquí que no entiendo, entonces debo investigarla, y para esto pues necesito dedicarle todo el tiempo que sea necesario, y de esa manera vamos a sacar provecho de estas enseñanzas. Cuando terminemos este folletito, vamos a hacer algunos ejercicios prácticos. Entonces, yo quisiera que ustedes desde ya vayan seleccionando algunos pasajes de la Biblia que ustedes quisieran que analicemos. Le vamos a aplicar todo lo que hemos visto. Recuerden, todo lo que hemos visto le vamos a aplicar a cada pasaje. Así que piense en algún pasaje de la Biblia, anótelo, y cuando hayamos concluido ya este folleto, pues vamos a tener esos ejercicios prácticos. Entonces, mis hermanos, vamos a ver hoy lo que es el peligro de la apostasía. No puedo concluir este tema sobre cómo escudriñar la Biblia sin tocar el punto de la apostasía. ¿Y por qué? Esto tiene dos razones. La primera de ellas es que si un creyente no hace un estudio correcto de la Biblia, puede terminar apostatando de ella. ¿Qué es lo que es apostatar? Es rebelarse contra la palabra, es contradecir la palabra de Dios. Entonces, noten, hermanos, que en este punto, pues la persona puede tal vez no tener mala intención, pero el desconocimiento, la manera errónea de estudiar la palabra de Dios puede hacer que la persona contradiga el mensaje que tiene. Por esta razón, es muy importante que nosotros hagamos un correcto análisis de la palabra de Dios. Y una persona, repito, puede con sana intención cometer una apostasía, es decir, contradecir lo que dice la palabra de Dios. Y entonces, esto es algo que debemos evitar, porque lo que tenemos que hacer es crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Así que lo primero es, si no escudriñamos bien la Biblia, vamos a cometer apostasía, contradecir lo que ella dice. Eso es lo primero. Lo segundo, es decir, la segunda razón por la cual quiero abordar este tópico sobre la apostasía, es que la apostasía es el mayor peligro entre los cristianos de los últimos tiempos. Así que no hay otro peligro mayor para los cristianos
de los últimos tiempos que la apostasía, lo que quiere decir es algo muy serio, es algo muy preocupante y por esta razón pues debemos ser cuidadosos acerca de esto. Y los tiempos finales, si no estamos nosotros viendo lo que sería la antesala de los tiempos finales, podemos decir que estamos cerca de ver. Yo llamaría esa antesala ya para iniciarse los tiempos del fin, los días finales, como el Señor Jesús nos enseña. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros tengamos claro en nuestras mentes que la apostasía es el peligro mayor que la iglesia del Señor corre en este tiempo. Así que y esto debe llamar nuestra atención para nosotros cuidarnos de no ser influenciado por alguna enseñanza apostática, de no caer nosotros mismos en apostasía. Y déjeme decirle que no hay que vivir con un temor, con un terror. Cuidado si caigo en apostasía. No se produce esto así si el creyente tiene cuidado de cómo escudriña la palabra, que no contradiga la Biblia, estudiando la Biblia, y también si escucha una enseñanza, recuérdense, si usted escucha una enseñanza, aunque sea de mí, si no está apoyada por un versículo de la Biblia, por un capítulo, usted no debe aceptar esa enseñanza. ¿Por qué? Porque hay un peligro de apostasía que el cristiano tiene que cuidarse. Entonces, miren, hay una cita bíblica que ustedes no tienen y que vamos a leer. Está en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos desde el 1 hasta el 3. La hermana Carmen va a tener esta primera lectura. 2 Tesalonicenses. Yo quisiera que ustedes en este párrafo que yo acabé de leer sobre la apostasía, si es posible, usted puede ponerle esta cita al lado o en los apuntes que esté haciendo. Vamos a ver si la Biblia dice que el mayor peligro que tiene la iglesia de estos tiempos, la iglesia que está esperando al Señor, es la apostasía. Así que espero que todos ya tengan esta cita bíblica. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 hasta el 3. Amén. 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 3 nos dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os neguéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Yo no voy a entrar en detalles pormenorizados de esta cita bíblica porque el propósito de leerla es establecer aquí una gran advertencia que hace el mismo Dios a través del apóstol Pablo hablándoles a los hermanos de Tesalónica.
Pablo aquí está hablando de la venida del Señor y Pablo está diciendo que antes de que el Señor venga, y vayan de una vez al verso 3, antes de que el Señor venga, se manifiesta la apostasía. Así que es un movimiento, la apostasía, que se va a producir en la iglesia del Señor antes de que Jesús regrese por su iglesia. Entonces, nosotros no podemos establecer una fecha de la venida del Señor, pero sí hay señales que la palabra de Dios las establece con toda claridad, que nos indican que el Señor está cerca. Los tiempos que estamos viviendo son cada vez peores, más precarios en muchos sentidos, y todo esto llama nuestra atención. Entonces, si acá tenemos una advertencia del Señor, aquí hay una realidad. El Señor dice, antes de que yo regrese, está hablando Jesús, primero se va a manifestar la apostasía. Así que estamos hablando acá de un movimiento que es de rebelión contra la palabra de Dios. Recuérdese, un apóstata es un rebelde. Es un rebelde. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver bien esta definición. Pero por si alguien está inquieto, ¿qué es apostasía? Es rebelión. Rebelión, en este caso, contra la palabra de Dios. Y va a haber un movimiento de apostasía bastante fuerte antes de que Jesús regrese. Esto es lo que Dios aquí nos está diciendo. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguien tiene preguntas? Parece que no hay preguntas, pastor. Bueno, entonces continuamos. El pastor Abreu alzó la mano. Ok. Pastor Abreu, activa el micrófono, por favor. Es como una forma de refrescamiento. Ya te habla de la apostasía, y según el encasillado aquí, que sobre la apostasía y la rebelión que va a haber, la pregunta que yo hago, y yo sé que usted va a entrar en más detalle, pero no me gusta casi ni preguntar porque ya usted va adelantado, va a 100 millas por hora. La pregunta que uno va a hacer ya tiene la respuesta. Pero la pregunta que quiero hacer, ¿puede un cristiano nacido de nuevo caer en ser un apóstata? Sí, sí. ¿Puede un cristiano nacido de nuevo caer en apostasía? Por supuesto, porque hay dos tipos de apóstatas. Hay un apóstata que es transitivo, que es ese tipo de cristiano que nació de nuevo, cae en apostasía, pero que se va a apartar, va a reconocer, va a reaccionar y se va a alejar de la apostasía. Y está el otro tipo de apóstata que ese no ha nacido de nuevo, pero está envuelto en lo que es la iglesia del Señor, que es el apóstata intransitivo. Ese jamás va a apartarse de esos errores, se va a hundir más y ahí no hay nada que se pueda hacer. Amén. Gracias. Hermana Susana. ¿Ya me escucha? Sí, adelante. Hermano pastor, yo pensé que ya estábamos en ese tiempo de la apostasía. Sí, sí.
Sí, estamos, y bueno, si ve lo que escribí ahí comenzando la página 28, dice, y lo segundo es que la apostasía es el mayor peligro entre los cristianos de los últimos tiempos. Y si no lo estamos viendo, están muy cerca. Así que estamos hermanos, entrando a ese periodo de apostasía. Esas son las características que se están viendo en muchos lugares donde hay mucha gente que está cambiando el mensaje de Dios, está sacando de contexto lo que dice la palabra de Dios para establecer sus propias enseñanzas. Déjenme decirle que la apostasía ha sido un movimiento que siempre ha estado en la iglesia, solo que hubo un periodo donde la apostasía casi se tragó la iglesia. Eso hace ya muchos años, aproximadamente más de 1600 años hace de esto, y en los últimos tiempos a los cuales ya estamos entrando, pues la apostasía vuelve otra vez de una manera poderosa y trata de destruir la iglesia del Señor. Así que estamos viendo nosotros apostasía, estamos viendo y está creciendo ese movimiento en la iglesia del Señor. Oh, bueno, yo no tengo el librito, entonces por eso, como ya empecé tarde, pero ya para el otro, para estar adelantada, voy a pedir. Hermana Susana, yo tengo de estos folletitos, cuando los veamos, pues. Amén. Pues, así que tengo más. Hermana Jenny. Gracias, pastor. Buenas noches. Buenas. Algunas veces hay congregaciones o hay pastores que al cambiar la palabra de Dios, entonces están cayendo en apostasía. Al no hacer una buena hermenéutica, ya diciendo a nivel profesional. Bueno, cuando una persona hace las cosas por desconocimiento, no es lo mismo que de una manera intencional. Entonces, es el punto donde nosotros debemos de ser un poquito cautelosos, porque una persona puede cometer un error por desconocimiento, por ignorancia, y ya eso es una cosa diferente. Llamaríamos que es un tipo de apostasía, pero yo me voy a inventar este término. Esto no existe, pero me lo voy a inventar ahora para explicar mejor lo que quiero decir. Sería una apostasía inocente, es decir, una persona que está haciendo algo malo, pero que no sabe que está mal, hasta que la persona se da cuenta y dice, oh, pero qué tontería, era lo que yo estaba haciendo. Entonces, eso depende del corazón de la persona. Recuerden, hermanos, que nosotros a veces podemos darnos cuenta de la intención que tiene una persona, pero en ocasiones es muy difícil uno darse cuenta de la verdadera intención que tiene una persona. Ok, pastor. Yo le hice esa pregunta porque yo tengo una pariente que tenía un tiempo que no nos veíamos y bueno, nos conectamos, ella consiguió mi número y ella es pastora en una iglesia, ahora no me acuerdo el nombre, sé que termina como internacional, ella me dijo que esa iglesia tiene mucho ministerio aquí en Estados Unidos y ella, bueno, es una de las pastoras de ahí. Entonces, ella pone muchas cosas en Facebook y me manda privado y uno de los escritos que ella me mandó se estaba refiriendo a Zacarías, capítulo 2, versículo 5, pero ella se lo estaba aplicando a una mujer. Entonces yo fui a leer, yo lo leí
leí el capítulo completo, llegué hasta ahí, hice la hermenéutica y realmente no se está refiriendo a una dama. Entonces yo dije, pero cónchole, ¿será que Teresa no sabe escudriñar la palabra? Porque ya ahora cuando yo veo cada cosa en internet o ella me manda de la Biblia, pues inmediatamente pues yo busco la forma de buscar realmente el contexto bien, y me di cuenta que ella lo estaba aplicando mal, que Zacarías ahí no se estaba refiriendo a una dama. Entonces ahí yo dije, bueno, pues no sé qué me le pasa a la prima, pastora, si va a necesitar que yo le vaya a dar un cursito a República Dominicana. Hermano, miren, a veces hay personas que con la mejor intención están haciendo ciertas cosas, creen que de la manera que lo están haciendo es lo mejor, no lo hacen con el propósito de dañar ni de engañar. Entonces ese tipo de personas, pues yo entiendo que en su debido momento van a poder entender estas verdades y van a poder comprender cómo escudriñar la Biblia sin sacarla de contexto. Así que también a veces hay personas que tratan de ser maestros sin haber sido buenos alumnos. Y hermanos, para enseñar hay que aprender. Entonces esto no se puede improvisar. No es algo que una persona pueda recibirlo por revelación, como piensan algunos, que hay una frase muy usada hace ya mucho tiempo que oímos esta frase: abre tu boca que yo te la llenaré, y la gente piensa que todo lo que exprese, lee algo de la Biblia, lo explica, ya Dios está hablando, y se puede cometer muchos errores. Quiero ser claro en lo que estoy diciendo. No, lo que acabo de decir no significa que para una persona explicar la palabra de Dios tiene que ir a un instituto bíblico, tiene que ir a un seminario, porque si no se gradúa. Eso no tiene nada que ver, hermanos. Hay gente que puede ir a un lugar y hacer un doctorado y terminar esa persona no aplicando ni conociendo a fondo la palabra de Dios. Así que no está relacionado una cosa con la otra, lo académico, pero el creyente debe ser cuidadoso cuando está estudiando la palabra de Dios para no cometer errores, y debe tratar de orientarse para así instruirse mejor. Pastor, yo sé que ella no lo hizo de mala manera, pero yo entiendo que ella tiene muchos años ya siendo pastora. Yo no sabía que ella era pastora. Y, o sea, por ese versículo bíblico que yo busqué, yo dije, no, pero aquí esto no se le aplica a eso. Entonces, bueno, pero por eso quería preguntarle esas cosas. Se supone que el pastor tiene que tener sabiduría, debe saber ya lo que es la hermenéutica, como usted nos está enseñando, lo que es no sacar el texto de contexto, porque no todo se aplica a nosotros como usted nos ha enseñado. Muchas gracias. Amén. Pastor, como usted dijo, la frase de una apostasía inocente, pues puede que alguien con muy buena intención diga algo y lo dice incorrecto, y pues no está pecando, no fue su intención, Dios no creo que vaya a ser responsable, pero no deja de tener un impacto negativo. Podría ser, ¿no? A lo mejor es pequeño y no hace daño, pero no deja de tener impacto. Igual que alguien que tiene un revólver y sin querer se dispara y mata a alguien, pues no fue su intención, tal vez es inocente, pero hizo daño, ¿no? Sí. Entonces, pienso yo que el pecado podría ser, si sabemos que tenemos que hablar de la palabra
no prepararnos bien. O sea, el subestimar que podemos estar equivocados, el creer que lo sabemos y no rebuscar más, porque eso sí podría entonces llevarnos. Ya ahí ya no es tan inocente. O sea, dejar de prepararnos, ya como que hubo algo de nuestra parte que no hicimos. No sé si lo estoy viendo bien. Sí, muy bien, hermano Antonio. Se puede hacer algo en inocencia, pero puede causar un daño, un efecto. Eso es muy cierto. Y yo entiendo que una responsabilidad de todo líder es prepararse, porque está ante un grupo de personas sobre las cuales de alguna manera influye, y si yo aprendo mal, voy a enseñar mal, y entonces usted va a creer mal, porque es una cadena que se produce. Entonces hay una responsabilidad que debe estar en el corazón de todo líder, de prepararse. Hermano, cuando digo prepararse, no me estoy refiriendo a que tenga que ir a un seminario, un instituto bíblico a estudiar. Con la palabra, usted no necesita, para usted conocer bien la palabra, no necesita realmente ir a una institución académica. Eso es bueno, es importante. Si lo podemos hacer, es mejor, pero no es imprescindible. Un cristiano, mire, con oración, con una Biblia, con una libreta, con un lapicero, y si puede adicionar algún material, con eso es suficiente para entender bien lo que dice la palabra de Dios. Miren, con este folletito, cualquier persona se pone a leerlo y va tomando en cuenta las recomendaciones y puede hacer un estudio de la palabra de cualquier parte de la Biblia, y probablemente no caiga en muchos errores. ¿Alguna otra pregunta? No veo manos levantadas. Ok. Ya sabemos que para hacer un estudio correcto de la Biblia, el creyente debe de hacer una buena exégesis y una sana interpretación, lo que conocemos como hermenéutica. En este punto, hermanos, creo que ya todo el que está en este grupo sabe lo que es exégesis, sabe lo que es hermenéutica. Exégesis es el significado original. ¿Qué fue lo que se dijo? ¿Con quién estaban hablando? Leímos hace un rato la segunda epístola de Pablo. ¿Quién está hablando? Pablo. ¿A quiénes? A los hermanos de Tesalónica. Entonces yo investigo un poquito. Tesalónica era una ciudad griega, una ciudad de los griegos, y Pablo le escribe a estos hermanos de ese lugar. Entonces ya yo estoy haciendo que exégesis. Pablo no le escribió a otras personas, le escribió a los hermanos de Tesalónica. Yo lo que leo aquí debo dejarlo tal y como fue escrito, porque esa fue la intención de el Espíritu Santo, en este caso hablando a través del apóstol Pablo. Ahora, si yo dejo el mensaje hasta aquí, no tiene sentido para mí ni para usted. Yo no puedo dejar el análisis bíblico en exégesis, sino que tengo que hacer una hermenéutica, que es una correcta interpretación. Entonces, aquí yo estoy viendo este pasaje y digo, oh, Pablo le habló a los hermanos de Tesalónica, en lo que la hermana Carmen leyó hace un rato, pero sucede que este mensaje no se cumple en aquella época. No está hablando de cosas del pasado,
está hablando de cosas del futuro, entonces tiene un mensaje para nosotros, porque esto es una profecía y tiene que ver con el futuro. Entonces, estoy haciendo una hermenéutica aquí de que debo cuidar esto, debo tomar en cuenta esto, porque esto se ha de cumplir en el futuro, probablemente en mi generación. Así que es lo que un creyente tiene que hacer. Y usted lo hace con cualquier pasaje de la Biblia. Recuerde, cuando Jesús habló, hay que ver a quienes Jesús le estaba hablando, a quienes le estaba señalando y por qué Jesús estaba diciendo esas cosas. Ahora, lo que Jesús dijo, cómo se aplica a mi vida, ya es otro detalle, pero lo primero es que debo dejar las cosas en su contexto original para no alterar lo que se dijo. Entonces, cuando usted y yo hacemos una buena exégesis, una correcta hermenéutica o interpretación, estamos haciendo lo que se conoce como sana doctrina, hermano. Esto es sana doctrina. ¿Qué es lo que es sana doctrina? No es un listado de cosas. Cuando ustedes leen por ahí o escuchan, sana doctrina es cuando el creyente está haciendo una buena exégesis, una buena hermenéutica, entonces ese creyente no está alterando lo que dice la palabra de Dios. Una sana doctrina significa que estoy leyendo un pasaje aquí y que hay otros pasajes de la Biblia que me apoyan esto que yo estoy leyendo. Entonces ya yo sé que es sana doctrina, que es correcta, que es lo que yo debo mantener. Entonces, vamos a ver una cita bíblica y quisiera que alguien que desee leer se busque. Segunda Timoteo, está inmediatamente después de los Tesalonicenses, como 5 hojas después. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Hermana Anabel. Gracias, hermano Antonio. Sí, y segunda de Timoteo, versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Noten, hermanos, es mucho lo que tenemos que decir de este versículo, es mucho. Lo primero es procurar. ¿Qué es lo que es procurar? Es empeñarse, poner de su parte. Un cristiano que esté diciendo, no, yo no tengo que estudiar tanto para predicar, ese cristiano no está cumpliendo con lo que Dios manda. Dios nos manda a procurar, a ser diligente. Mire cómo lo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que Dios apruebe lo que nosotros estamos estudiando, que sea correcto, que nosotros actuemos como obrero fiel del Señor. Dice que no tenga de qué avergonzarse. Así que aquí hay varios elementos que nosotros debemos tomar en cuenta y que usa bien. Es decir, que usa correctamente la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? Es la Biblia. Entonces, para nosotros utilizar bien la palabra de Dios, debemos de
procurar con diligencia, ser cuidadosos, dedicarle tiempo a estudiar la palabra de Dios. Usted no debe de llenarse de temor y decir, bueno, pues tan difícil predicar. No, hermano, no es difícil predicar. Lo único que hay que hacer es orar y pedir al Señor que nos dé sabiduría de esta palabra. Y Dios no va a fallar. El problema es que nosotros no hacemos las cosas. A veces somos un poquito haraganes y no hacemos las cosas. Imagínese un creyente que lea la Biblia a la carrera, lee un capítulo a la carrera en 5 minutos y ya cierra la Biblia. ¿Qué puede aprender? No va a aprender nada. Por inteligente que sea, se le va a quedar muy poca cosa o nada. Por esto debemos procurar con diligencia. Mire, de un solo texto nosotros podemos pasarnos una noche completa hablando. Si hacemos esto, lo que dice la palabra de Dios, porque vamos a estar buscándole todos los detalles y nos vamos a dar cuenta de que vamos a encontrar muchas cosas que aprender de un versículo de la Biblia. Si no se hace un uso correcto de la Biblia, entonces del estudio bíblico lo que va a resultar es un desvío de la verdad y la persona puede caer en el peligro de la apostasía. Así que aquí está la parte más importante para nosotros. Si no hacemos un uso correcto de la Biblia, entonces vamos a desviar lo que dice la palabra de Dios. Recuerden, hermanos, que cuando una persona dice algo y usted va a repetir lo que esa persona dice, debe ser cuidadoso de no alterar lo que la persona ha dicho. Porque se altera lo que la persona ha dicho, entonces usted está cometiendo una serie de errores y no, lo que la persona dijo no va a llegar al oído que usted le está hablando correctamente, va a llegar de una forma incorrecta. Entonces, si nosotros no hacemos un uso correcto de la Biblia, vamos a desviar la verdad y podemos caer en apostasía, es decir, en rebelarnos contra la palabra de Dios. Vamos a seguir viendo lo que Pablo le está aquí advirtiendo a Timoteo y quisiera que alguien se lea ahí mismo, 2 Timoteo capítulo 2, ahora los versículos desde el 16 hasta el 18. Hermana Beatriz. Ya. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Noten cómo el apóstol Pablo acá, instruyendo a Timoteo, Timoteo era un discípulo primero del Señor Jesús, pero un discípulo del apóstol Pablo. Pablo había sido el mentor de Timoteo en el trabajo ministerial y miren cómo él le sigue hablando, le dice, tiene que evitar estas cosas profanas, es decir, evitar mezclar lo que dice la palabra de Dios con otras cosas. Por ejemplo, yo puedo usar una ilustración
yo puedo usar un hecho histórico para desarrollar un sermón, puedo hacer una anécdota, pero en la anécdota y en la ilustración no está la palabra de Dios. Esto puede servir de adorno, hermanos. El fundamento tiene que estar en lo que dice la palabra de Dios. No podemos nosotros entrar en esas cosas que son vanas palabrerías, sino que debemos evitarlas. Así dice aquí la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que van a conducir más y más a la impiedad. En vez de producir piedad, que es el propósito de la palabra de Dios en nuestras vidas, van a producir un estado de impiedad. ¿Por qué? Porque la persona se está rebelando contra lo que dice la Biblia, pero asombrosamente lo está haciendo con la Biblia. ¿Y cuál es el ejemplo que vemos aquí? Miren cómo el apóstol Pablo compara esto, lo compara con una gangrena. Usted sabe lo que es una gangrena, ¿verdad? Es una infección que se produce en una extremidad del cuerpo o en una parte del cuerpo, y esto es algo que si no se le pone remedio puede destruir la vida de la persona. Por ejemplo, una persona puede iniciar con gangrena en el dedo pequeño del pie y si se descuida puede perder toda la pierna y hasta la vida. Y entonces este es el peligro que está aquí. Pero quiero recalcar esto porque al hablar de estas cosas, entonces cualquiera se puede meter en miedo y decir, ay, yo no voy a escudriñar la Biblia. Todo lo contrario. El peligro aquí es no escudriñar la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué no escudriñar la Biblia es el peligro? Porque miren lo que dice aquí, de los cuales, es decir, personas que cayeron en apostasía, son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Está hablando de dos predicadores, hermano, dos predicadores que se desviaron de la verdad, predicando y diciendo que ya la resurrección se efectuó. Esta gente estaba predicando y diciendo por todas partes que ya la resurrección se había producido. ¿Y cuál era el efecto? Miren lo que dice la última parte del verso 18. Dice, y trastornan la fe de algunos. ¿Por qué? Porque es una enseñanza de apostasía, una enseñanza contraria a la sana doctrina. Entonces, un cristiano, cuando escucha algo, ¿qué debe hacer? Ese cristiano debe de buscar apoyo en la palabra de Dios. Si no hay apoyo en la palabra de Dios, pues miren, hay cosas que a nuestra lógica pueden parecer muy bien. Hay cosas que uno dice, oh, qué bonito se escucha esto como que encaja. Pero eso es una cosa y otra cosa es que la palabra de Dios apoye eso que se está diciendo. Entonces, es el punto básico. Noten, hermanos, que estas dos personas, Himeneo y Fileto, cayeron en esos errores, cayeron en apostasía y eran predicadores, no eran personas paganas, eran predicadores, predicaban el evangelio, pero ¿qué hicieron? Se descuidaron, no hicieron
una correcta hermenéutica, ni una correcta exégesis de algunos pasajes bíblicos y terminaron predicando que ya la resurrección se había producido. Así que este es el asunto. Cuidar esto es vital para nuestro bienestar espiritual. No sé, hermanos, si hay alguna pregunta acerca de lo que hemos dicho para que tratemos ya el último párrafo de esta noche. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? No hay pregunta, pastora. Bueno, pues aquí viene una pregunta, ya que ustedes, perdón, no tienen preguntas, pues aquí viene una pregunta. ¿Qué es apostasía? Hemos estado hablando de apostasía, de apóstata. ¿Qué es apostasía? Apostasía no es la esposa de los apóstoles, ¿eh? Así que no es la esposa de un apóstol. Apostasía es rebelión contra la verdad de Dios. Pero creo que hay una pregunta. No, pastor Felipe, porque creía que usted estaba abriendo para preguntas. Ah, ok. Bueno, entonces, hermanos, ¿qué es apostasía? Apostasía es rebelión contra la verdad de Dios, pero no cualquier rebelión contra Dios. Quiero que usted se aprenda esto, que es muy sencillo, es muy fácil de entender. Miren, por ejemplo, una persona, un ateo no es apóstata. Y un ateo puede ser hereje, pero no apóstata. Y, por ejemplo, una persona, ¿qué ejemplo le pongo? Un musulmán puede ser hereje, pero no apóstata. El apóstata es alguien que usa la misma Biblia para contradecir la sana doctrina. Así que es alguien que utiliza la Biblia, es alguien que se identifica como que es un predicador de la palabra de Dios. Así que es importante tomar en cuenta este detalle. Repito, no confundamos un hereje con un apóstata, aunque la apostasía también toca parte de la herejía. No es que en apostasía no hay herejía, pero me refiero a que un hereje es una persona que no está dentro del evangelio, que no está relacionada con la sana doctrina, es alguien que está relacionado con la verdad, que utiliza la Biblia y que usa la Biblia para contradecir la sana doctrina. ¿Y cómo se hace esto? Tomando un versículo de la Biblia y sacándolo de contexto. Y esa persona le dice a otro, mira lo que dice la Biblia, le lee un versículo solo, lo oculta lo demás, la persona lo deja así y ese hereje, ese apóstata, perdón, le dice a la persona, mira, esto es así, mira lo que dice la Biblia y la otra persona lo cree, si no tiene el cuidado de leer completamente todo lo que dice el pasaje y ver exactamente qué es lo que está hablando, hacer una exégesis, hacer una hermenéutica correcta. Usted no puede aceptar una verdad si primero no observa bien lo que esa verdad dice. Creo que hay una... Y yo, pastor, entonces,
mi duda es la siguiente. Un apóstata está dentro de la iglesia porque cualquier persona extraña a la iglesia puede tomar la Biblia, estudiarla y con solo la intención de manipularla para confundir a la gente. Ya sabemos que puede ser por falta de conocimiento y eso siguen siendo apóstatas, pero no es que quieran hacer daño. O sea, la apostasía es porque hay una intención de dañar a la palabra de Dios, con intención de confundir, de pecar contra Dios. Es que la apostasía como tal se tiene que producir dentro de la iglesia. Por eso, hace un rato nosotros, bueno, al iniciar, recuerden que leímos una cita bíblica, la leyó la hermana Carmen, que el Señor hace una advertencia de que antes de la venida del Señor se iba a producir un gran movimiento de apostasía. Entonces, el peligro es hacia lo interno de la iglesia. Miren, la apostasía es una implosión. Ustedes saben lo que es una implosión. Cuando van a destruir un edificio, tiene edificaciones a lo lado. Entonces, unos técnicos especialistas en explosivos, usted ve que hacen, destruyen el edificio y todo lo que está al lado queda intacto porque el edificio se destruye hacia lo interno. Es diferente a una explosión. Entonces, la apostasía es como un tipo de implosión. El propósito del enemigo con la apostasía es destruir a la iglesia desde adentro. Eso es la cizaña que menciona Jesús en Mateo 13, la cizaña que crece junto al trigo, que no es tan fácil de poder distinguirla. Ahora, lo que la hermana Enid dice de una persona que esté fuera de los caminos de Dios y toma una Biblia para tratar de confundir y a veces hasta querer ridiculizar, eso es herejía. Es un tipo de herejía porque en este caso la persona no está dentro, pero el apóstata está dentro. No es alguien que viene de afuera. Pero entonces mi pregunta es la intención de o sea, ¿qué ejemplo podemos dar de un apóstata? Por ejemplo, estas iglesias de la ¿qué? Prosperidad. ¿Ellos son apóstatas? ¿Podrían considerarse apóstatas? Y miren, aquí está el punto en cuanto a esto. Y en este punto debemos ser delicados y cuidadosos por una razón. Porque puede que un pastor, un predicador de una iglesia de la prosperidad sea un verdadero siervo de Dios que ha caído en apostasía. Entonces, hace un rato yo mencioné que hay dos tipos de apóstatas. Recuerden, apóstata transitivo, y en este punto de transitivo, hermanos, cualquiera en un momento dado puede caer. Es decir, cualquiera de nosotros pudo haber malinterpretado la Biblia en un momento y querer hasta enseñarla así. Y es una contradicción a la palabra, pero no hay una mala intención. Entonces no hay una mala intención. Ahora, cuando la persona se da cuenta, imaginémonos que yo preparo un plan para el domingo, al estar predicando, tratar de influir en ustedes para lograr un objetivo mío. Yo lo preparo. Eso es apostasía consciente. Yo estoy queriendo manipular al oyente. Entonces, eso es algo que la persona lo hace muy consciente. Por ejemplo, una persona preparar un milagro y ponerse de acuerdo con alguien y decirle, mira, me va a ayudar en esto, yo voy a orar por ti y
tú vas a ir con un brazo encogido, que te golpeaste, yo voy a orar por ti, y cuando yo termine de orar te voy a decir, levanta los brazos, y tú vas a levantar los brazos y vas a saltar. Entonces, saben, hermanos, esto parece grotesco, pero esto se da, ¿eh? Esto se da. Ese tipo de cosas ocurren y a veces hay gente que hace ese tipo de cosas sin temor a Dios, ¿eh? Porque una persona que haga algo inocentemente o por ignorancia es una cosa, y otra cosa muy diferente es cuando una persona lo hace por maldad, lo hace conscientemente, ya está entrando en otro terreno. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Miren, lamentablemente hay líderes, y esto yo lo sé de entero crédito lo que voy a decir, hay líderes cristianos que están leyendo libros de muchísimas cosas para utilizar esas técnicas en medio de las predicaciones y en medio de las enseñanzas. Y técnicas a veces hasta de hipnotismo colectivo. Cosas como esas a veces se están utilizando desde un púlpito, y eso es la apostasía. Y es doloroso, hermanos, es doloroso ver. Imagínense, hay un predicador que, bueno, ustedes saben que no me gusta mencionar nombres porque no se debe. El número 1 y número 2 pueden ser personas que estén erradas y que se reconcilien con Dios más adelante. Entonces no podemos nosotros condenarlos, ¿eh? Pero hay predicadores que están repartiendo chicle ungido. ¿Qué le parece? ¿Cómo hace ese chicle que usted va a recibir un milagro? Y están usando la manguera ungida. Usted sabe lo que es en un culto cristiano una persona tomar una manguera y un chorro de agua así encima de una persona. Reciba liberación, reciba sanidad. Están usando la escoba ungida, vendiendo escobas, hermano, en un templo. Llévese una escoba de en el nombre del Señor que está ungida para que usted barra la maldad de su casa y la maldad de la familia y la desobediencia de los hijos. Y les digo, miren, hay un video, esto ocurrió en el África, si ustedes quieren búsquenlo en Google, pastor que llama a los hermanos de la iglesia a salir al patio a comer hierba. El pastor le dijo que había ungido el pasto del templo, y miren, hermanos, esto no es una broma, porque si fuese una broma nos reiríamos todos, pero esto es muy serio. Usted sabe lo que es ver un grupo de cristianos salir corriendo de un templo al patio a comer hierba como caballo o burro, comer hierba, porque el pastor dijo que ese era pasto ungido por Dios. Entonces, eso es apostasía. Sin ninguna duda, eso es apostasía. Que hayan caído en el error y que más adelante se recuperen, bueno, esa no es mi tarea. Yo no llego a ese punto porque mi tarea es solo predicar la palabra de Dios. Lo demás ya es asunto de Dios con esa persona. Pastor Abreu. Hermana Eni, ¿tiene alguna dudita más? Sí. Sí. Bueno, sí, creo que... Adelante. Antonio, es Antonio que ella no alzó la mano, yo está todo igual. Bueno, sí, entonces, pero para mí yo entiendo, pastor, que en algún momento llevaron buena doctrina, la sana doctrina, porque también hay llamados pastores que posiblemente pues nunca tuvieron. A mí se me hace muy difícil pensar que un pastor llame a los hermanos a comer pasto o la manguerita. O sea,
es muy difícil pensar para mí que una persona que vive la palabra de Dios pueda hacer este tipo de cosas. Tal vez sí por ignorancia. Ahí va, hermana Enid, ahí va el punto. Mire, es que a veces la persona crece en un ambiente espiritual donde no tiene un buen alimento. Entonces, ¿qué sucede? Hermanos, miren, vamos a pensar que, qué sé yo, que usted llega a un lugar y usted mira que todo el que va delante de usted caminando al lugar da 3 pasos para adelante, 2 pasos para atrás, uno a la izquierda, otro a la derecha y luego se siente. Y todo el que entra da 3 pasos para adelante, 2 pasos para atrás, uno a la derecha, uno a la izquierda y se sienta. Si usted va a ese lugar por primera vez, ¿qué usted va a hacer? Aunque sea ridículo, usted dice, bueno, hay que hacerlo. esto es lo que está... Yo no creo. Yo para mí esto es ridículo, ¿verdad? Pero esto es lo que están haciendo aquí. Veo que 10 gente que iban delante de mí hicieron esto, entonces yo lo voy a hacer. Entonces, ¿qué sucede, hermana? Usted tal vez no está de acuerdo con eso, pero usted llegó ahí y lo va a hacer. Pero si usted sigue yendo al lugar, va a llegar un momento que usted lo va a hacer automáticamente. Entonces, es lo que pasa a veces con algunas personas que llegan a un lugar y lo que ven, eso aprenden. Tal vez aman a Dios de corazón, pero eso es lo que ven hasta que llega un día donde esa persona recapacita. Ahora, hay gente que nunca ha conocido a Dios y puede ir a una iglesia, puede tener una Biblia, puede parecer un cristiano. Recuerden que el mismo Jesús dice que en aquel día algunos le dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, y Jesús le dirá, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, pero eso es algo que el Señor lo va a hacer al final de todas las cosas. Bueno, yo siempre, y creo que eso lo he comentado, soy fiel creyente que hay que estudiar la palabra, hay que educarse en la palabra para poder discernir precisamente sobre estas cosas. Hay que estudiar mucho la palabra de Dios. Amén, amén. Ya terminé. Pastor Juan. El micrófono, pastor. Ahora sí. Pues si el pastor se fue tan profundo, entró en tanto detalle con relación a la apostasía, hermano, que a nosotros nos tocó vivir muchas desviaciones, la verdad, porque eso es la apostasía, muchas desviaciones. Y en nuestro principio pensamos que eso era la verdad y lo defendíamos. Pero gracias, Señor, que se cumple la promesa del Señor que dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. A mí en los viajes misioneros que me ha tocado, específicamente en África, hermano, yo llevé a ver cosas y poner a la gente cuando se convierte, inmediatamente orar por ellos y comenzar a reprender y a sacar, y la persona comenzar a vomitar, y eran supuestamente los demonios que estaban vomitando. Fuera de contexto, y uno ve tantas cosas, Dios mío, ¿y qué tú vas a hacer? Pero que en ese caso, hermano, es que hemos sido víctimas y victimarios
pero por la gracia del Señor, el Señor ha abierto nuestros ojos y vamos cada día más llegando a lo que dice la palabra, Pablo a Timoteo, para que lleguemos todos a la perfección. Eso es lo que hace la palabra, limpiarnos. Pero la pregunta que venía, que el pastor estaba hablando de la apostasía, apóstata y hereje. ¿Qué diferencia hay de apóstata a hereje? Ustedes dicen que son de afuera, pero que cuando la reforma protestante, a Martín Lutero y a todo aquello que se rebelaron en contra del magisterio, le llamaron hereje o hermano separado. ¿Qué diferencia hay de el hereje o hereje según la Iglesia Católica? Bueno, es que la Iglesia Católica, todo el que esté en contra de los principios del magisterio y también la tradición, porque ustedes saben que la diferencia que nosotros tenemos con el catolicismo estriba en que el catolicismo se basa en tres cosas: en la tradición, en el magisterio, que es las enseñanzas de los doctores de la Iglesia, Agustín, Tomás de Aquino, bueno, y una serie de ellos, y la Biblia. Entonces, pero la Biblia en este caso no ocupa un lugar primordial. La Biblia está al mismo nivel de la tradición y el magisterio. Entonces, todo el que se opone a la tradición y al magisterio de la Iglesia Católica, ellos lo consideran un hereje. Así que ese es el concepto de herejía que ellos tienen. No obstante, por ejemplo, en el caso de Tomás de Aquino y Agustín de Hipona, ellos, hermano, porque eran personas profundas en la palabra, gente que vivieron vidas piadosas. O sea, el problema no era que ellos estaban equivocados. El problema es que pusieron las enseñanzas de ellos, los criterios de ellos, a la par con la palabra de Dios, con la Biblia. Por ejemplo, yo he leído mucho acerca de Agustín Hipona. Y para mí, mi hermano, para mí me desafía lo profundo, y la gente eran hombres profundos que meditaban la palabra de Dios, que para nosotros deben ser una influencia a seguir, o sea, deben ser un patrón en cierto modo a seguir, porque eran personas que se dedicaron a estudiar bien la palabra de Dios y vivieron vidas piadosas. El problema está, como dijo el pastor, en que le llamaron a Martín Lutero y a aquellos que no iban de acuerdo con las tradiciones, con los criterios de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia Católica, era porque ellos rechazaron el magisterio y rechazaron el magisterio y rechazaron las tradiciones y se basaron solamente, y es lo que la solideo, solo palabra. O sea, la palabra de Dios es la única regla de fe para nosotros los creyentes, y debe ser siempre. Amén. Miren, hermano, vamos a tener ya la última cita bíblica. El tiempo ha pasado y yo solo quiero detallar algo finalmente, y es que lo delicado de la apostasía es que ella se produce a lo interno de la iglesia verdadera. Y vamos a ver una cita bíblica acerca de esto. Es 2 Corintios capítulo 11. Vamos a ver lo que dice aquí el apóstol Pablo. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 13 hasta el 15.
Hermana Doralisa. Capítulo 3. Amén. Bendiciones a todos y buenas noches. Amén. Del 13 al 15, pastor, ¿verdad? Sí. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que, hermanos, noten lo que es el aspecto de la apostasía. Aquí está hablando el apóstol Pablo de obreros fraudulentos, falsos apóstoles, que los había en aquella época. Había gente que se llamaba apóstol en aquella época, y no estoy hablando de los 12 apóstoles, de los cuales el apóstol Pablo era uno, sino gente que se ponía este título de apóstol y lo sabía en aquella época. Dice que se disfrazan, así que andaban predicando la palabra de Dios, pero aquí dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que si Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar, que lo ha hecho con muchos dirigentes de falsas creencias, se le han aparecido ángeles rodeados de luz y le han dado mensaje, y esto es lo que ha formado algunas creencias, algunas enseñanzas por ahí. Dice que si Satanás hace eso, no es extraño si también los ministros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia. Pero ¿dónde está el asunto? El asunto está en que para poder identificarlo, el creyente tiene que estar sometido a la palabra de Dios. Es la manera de nosotros poder identificar estas cosas. Mire, y con esto concluyo. Hay una cita que ustedes tienen ahí de Santiago, que ahí vamos a comenzar la semana próxima. Pero no es tan difícil uno poder darse cuenta cuando una persona es un obrero fraudulento, está alterando lo que Dios ha establecido. Hay un factor muy importante. Escuche lo que dice y dele tiempo. Escuche lo que dice la persona y dele tiempo. Y usted se va a dar cuenta si es o no es. Si es un verdadero siervo de Dios o si no es un verdadero siervo de Dios, lo que está diciendo y el tiempo le va a dar la razón. Y desde luego, lo que una persona dice, tenemos que examinarlo en la palabra, ver si lo que la Biblia dice es exactamente lo que esa persona está señalando. No sé, hermanos, si tienen alguna pregunta final. ¿Preguntas finales? ¿Alguien? Parece que no hay preguntas. Bueno, pues hemos concluido por esta noche, mis hermanos.